de jerarquía normativa. Y aquí conviene, en primer lugar, que definamos qué vamos a entender por eso de la jerarquía normativa. Y aquí vamos a sentar a Hans Kelsen en su teoría pura del derecho. Y aquí se abre la cita. En lo anterior, repetidas veces se apuntó la peculiaridad del derecho de regular su propia producción. Ello puede acaecer de manera que una norma solo prescriba el procedimiento mediante el cual se produce otra norma. Es también posible, sin embargo, que al hacerlo y hasta cierto grado, también determine el contenido de la norma producida. Dado que, atento al carácter dinámico del derecho, una norma vale tanto y en la medida en que ha sido producida en la forma determinada por otra norma, esta última configura el fundamento inmediato de validez de la primera. La relación entre la norma que regula la producción de otra norma y la norma producida conforme a esa determinación puede representarse mediante la imagen espacial de la supra y subordinación. La norma que regula la producción es la norma superior, mientras que la producida conforme a esa determinación es la norma inferior. Entonces, cuando estamos hablando de jerarquía normativa, estamos hablando de esa regulación de los procesos de creación de las normas en un sistema. Y aquí es importante que distingamos dos tipos de jerarquía: la jerarquía formal y la jerarquía material. La jerarquía formal va a ser a lo que Kelsen nos decía, a la regulación de los procedimientos. Cuando estamos hablando de la jerarquía material, estamos hablando de los contenidos. Ahora, es importante que también hablemos de la noción de bloque de constitucionalidad. ¿Qué vamos a entender? ¿Qué es un bloque de constitucionalidad? Un bloque de constitucionalidad es el conjunto de cuerpos normativos que fungen como criterio de regularidad normativa en un sistema jurídico. ¿Qué vamos a entender también por regularidad normativa? Eso lo pueden encontrar en el libro de Hans Kelsen, Garantía Jurisdiccional de la Constitución, que nos dice que ahí la relación de regularidad hace relación a la relación de correspondencia que existe entre un nivel jerárquico normativo y el inferior. En el caso de México, ¿existe o no el bloque de constitucionalidad? Pues bueno, analicemos el derecho positivo. La Constitución de 1917 incluye a la Constitución de 1857. ¿Y por qué digo esto? Porque en el propio decreto por el cual se expide la Constitución de 1917, el Poder Constituyente decidió que esa Constitución dada en 1917 iba a reformar a la Constitución de 1857. Entonces aquí tenemos un primer cuerpo normativo distinto al texto de la Constitución de 1917, que también forma parte de ese criterio de regularidad normativa del sistema jurídico mexicano. Otro caso lo vamos a encontrar en el derecho internacional, y esto respecto de las aguas de los mares territoriales. Esto con fundamento en el artículo 42 de la Constitución actual, que dice: el territorio nacional comprende, fracción quinta, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que defina el derecho internacional y las marítimas interiores. Entonces estamos aquí viendo cómo se hace una referencia a un cuerpo normativo distinto al texto de 17 para que también funja como criterio de regularidad. Y ahora aquí la pregunta: ¿y los tratados internacionales qué jerarquía tienen? ¿Forman o no parte? ¿Cuál es la situación jurídica particular de estos instrumentos? Y vamos a analizar entonces la jerarquía de los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y aquí vamos a ir viendo algunas disposiciones. En primer lugar, vamos a ver el artículo primero. El artículo primero dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, aquí estamos viendo que este artículo primero está incorporando a los tratados internacionales.
Pero también recordemos que la propia Constitución regula el procedimiento bajo el cual se va a celebrar un estado o se va a celebrar un tratado internacional. Recordemos disposiciones como esta, el artículo 76, son facultades exclusivas del Senado. Y aquí dice, fracción primera, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba. Una disposición procedimental también de la celebración de los tratados la vamos a encontrar en el artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Fracción décima, dirigir la política exterior y celebrar tratados internacionales, así como terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos, sometiéndolos a la aprobación del Senado. Además, recordemos que también la Constitución hace alusión a los tratados internacionales por virtud del artículo 133, pero aquí ya estamos hablando de una supremacía, ¿sí? Entonces, como vemos, la Constitución está regulando la celebración de los tratados. Entonces, ahí hay un sometimiento en el aspecto formal. ¿Por qué? Porque la Constitución está regulando a los actores y a las secuencias de actos jurídicos que se tienen que llevar a cabo para que ese tratado se incorpore al sistema jurídico mexicano. Y vamos a suponer un caso hipotético, un caso de un tratado internacional celebrado por el presidente municipal de X municipio, ¿sí? Ese instrumento pues no va a tener el carácter, no puede ser reconocido como un tratado internacional porque no se está respetando el procedimiento, no se está respetando el aspecto formal, ¿sí? Entonces, la conclusión a la que podemos llegar es que los tratados internacionales, aún los de derechos humanos, están subordinados en el aspecto formal a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, en específico al artículo 76, fracción primera, y al 89, fracción décima. Porque ya vimos que si un tratado internacional lo celebra un presidente municipal, pues con la pena, aún y con ser en materia de derechos humanos, no va a estar reconocido como un tratado internacional. ¿Por qué? Porque no está siguiendo el procedimiento que establece la Constitución para celebrar los tratados. Ahora, pasemos más allá del aspecto meramente formal. Cuando tenemos esta restricción aquí en rojo del primer párrafo, no olvidemos que esa restricción a los derechos humanos de base convencional debe leerse en función también del principio pro persona y de la interpretación conforme. Entonces, a ese artículo, a esa parte donde dice salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece, también debe leerse a la luz de la interpretación conforme y del principio pro persona, es decir, las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Entonces, ¿qué es lo que les estoy diciendo? Que estos principios de interpretación constitucional le aplican a esta parte de aquí, ¿sí? Y por eso es que podemos afirmar que en el caso de México existe ese bloque de constitucionalidad. Lo vamos a ver más adelante cuando la Corte analizó la contradicción de tesis. Este artículo se le olvidó aplicar esto. Este segundo párrafo no lo aplicó acá y lo vamos a ver más adelante. Entonces, la conclusión 2 a la que podemos llegar es que desde el punto de vista material, los tratados internacionales que contengan derechos humanos forman parte del bloque de constitucionalidad mexicana, ¿sí? Una vez dicho esto, analicemos la contradicción de tesis 293-2011 de la que nos ha hablado el doctor Roberto. Dice: derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos, se debe estar a lo que establece el texto constitucional. Dice, el primer párrafo del artículo primero constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano se aparte.
de la interpretación literal, sistemática y organicista del contenido de las reformas constitucionales de 6 y 10 de junio de 2011, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionen en términos jerárquicos. Esto ya vimos que no es así. Sí existe una jerarquía, solo que esa jerarquía es en el aspecto formal, porque ya vimos que si el presidente de un municipio quiere celebrar un tratado internacional, pues con la pena no puede, aun y cuando sea de derechos humanos, no le corresponde a él la política exterior, entonces no va a formar parte del ordenamiento jurídico mexicano. Y podemos llevar ese ejemplo al absurdo, pongamos que, no sé, un policía, un soldado que pretenda realizar un tratado internacional, pues no, o sea, no va a formar parte del cuerpo normativo que va a fungir como bloque de constitucionalidad. Sigamos. Dice, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo citado, cuando en la Constitución hay una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encubramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en su sentido formal como material. Entonces aquí vemos, si ya la Corte estaba distinguiendo entre aspectos formales y materiales, ¿por qué dice el absurdo de que no existe una relación jerárquica? Hubiera dicho, ok, efectivamente, los derechos humanos, los tratados internacionales en materia de derechos humanos están únicamente sometidos en una jerarquía, o sea, están sometidos a la Constitución únicamente en el aspecto formal, pero en el material no, o sea, ahí pudo haber hecho esa distinción, pero no lo hizo. Dice, circunstancia que no ha cambiado. Lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Y veamos si eso es cierto. Aquí nos vamos a ir al texto original de la Constitución Política de 1917 y vemos cómo ya se dice que reforma la de 5 de febrero de 1857. Entonces ya vemos que aquí se está poniendo como segundo cuerpo normativo, ajeno al propio texto de 17, a la Constitución de 57. Entonces, eso de que el bloque de constitucionalidad es una novedad de la reforma de 2011, pues no es cierto. Ya teníamos un primer antecedente en el propio decreto que expidió la Constitución de 1917. Un segundo caso lo vamos a encontrar ya desde 1960, con lo que habíamos dicho, con las remisiones que hace la Constitución al derecho internacional para definir las aguas de los mares territoriales y el espacio situado sobre el territorio nacional. Entonces, eso de que era novedad, esto del bloque de constitucionalidad, pues no es cierto, ya había antecedentes. Dice, continuemos, esta transformación se explica por la ampliación de catálogo de derechos humanos previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. Y a ver, aquí vamos a formular una pregunta. Si los tratados internacionales de derechos humanos gozan de jerarquía constitucional, ¿por qué prevalece la restricción contenida en la Constitución? Entonces eso, que es una duda pendiente. También, ¿qué no el hecho de darle prelación a la restricción expresa contenida en la Constitución implica otorgarle una superioridad jerárquica normativa respecto de los derechos humanos convencionales? Entonces, ¿cómo vemos? Hay contradicciones en esta jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia. Continuemos con el análisis. En ese sentido, los derechos humanos en su conjunto constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional conforme el cual debe analizarse la validez de las normas y los actos que forman parte del orden jurídico mexicano. Y aquí planteo algo. Si se trata de una antinomia, vamos a suponer,
un tratado internacional que contenga un derecho humano y una restricción expresa contenida en la Constitución. Si se trata de una antinomia entre normas de igual jerarquía material, entonces que se resuelve el conflicto con el principio pro persona y que prevalezca la norma más favorable, no la más restrictiva. Porque si vamos a hablar de que tanto el Tratado Internacional que contiene el derecho humano como el propio texto de 1917 tienen igual jerarquía, pues entonces resolvamos esa contradicción no en favor de la restricción, sino en favor de los derechos humanos, en favor del principio pro persona. Entonces, como vemos, hay inconsistencias en esta contradicción de tesis. Prácticamente están anulando el bloque de constitucionalidad, porque recordemos, el desarrollo de los derechos humanos muchas veces es más favorable en el ámbito internacional que en el derecho interno. Entonces, si bien es cierto que la Constitución de 1917 ha sido pionera y tuvo grandes avances, también reconozcamos que de un tiempo para acá también los tratados internacionales han tenido un desarrollo importante. Entonces, de ahí la relevancia, la trascendencia de esta restricción que está favoreciendo la Suprema Corte de Justicia con esta contradicción de tesis. Prácticamente está anulando el bloque de constitucionalidad. Y es importante que identificamos quiénes son los ministros que votaron esta resolución, porque muchas veces hablamos de la primera sala, la segunda sala, el pleno de la Suprema Corte de Justicia, y no tenemos noción de quiénes son los ministros, cuál es su nombre y apellido. Y aquí veamos, esta contradicción de tesis tuvo una mayoría de 10 votos. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto concurrente. Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto. José Fernando Franco González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente. Arturo Saldívar Lelo de la Rea, quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se llegó y el sentido de su voto, a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto. Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente. Luis María Aguilar Morales, con reservas respecto de las consideraciones, y en su caso reservaría un voto concurrente. Sergio Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente. Olga Sánchez Cordero de García Villegas, actual secretaria de Gobernación, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites. Alberto Pérez Dayán, Juan Silva Mesa, un voto en contra de José Ramón Cosío Díaz, el ponente fue Arturo Saldívar. Entonces, estas personas son las responsables de que al día de hoy ya no existe un bloque de constitucionalidad. Estas personas prácticamente están contrariando el texto de la Constitución y ya vimos por qué. Ya vimos que en esa interpretación que realizan del artículo primero constitucional, pues se les olvida aplicar el principio de interpretación conforme respecto de los tratados internacionales y también se les olvida aplicar la interpretación pro persona. Y es muy importante, y aquí hablando del tema de las interpretaciones como mutaciones, aquí sí es prudente hacer algunos comentarios. Interpretar no es reformar. Interpretar tampoco es derogar. Es una operación jurídica distinta. Entonces, les pongo un escenario para que veamos la gravedad de todo esto. Supongamos que la Suprema Corte de Justicia interpreta y muta las normas que establecen su competencia. ¿Sí? Y ya hemos visto que la jurisdicción es preponderantemente aplicación de derecho, no su modificación. ¿Qué pasaría en ese caso si la Suprema Corte de Justicia interpreta las normas que establecen su competencia y hace esos ejercicios de mutación? Pues prácticamente sería soberana. Y aquí hay un concepto jurídico de soberanía de este autor que cita a su vez Emilio Rabasa, que la verdad me gusta mucho, porque dice: la soberanía consiste en la facultad del Estado de determinar por sí mismo su propia competencia. Pero eso solamente se predica del poder constituyente, no de la Suprema Corte de Justicia. Entonces,
Es grave porque si la Suprema Corte de Justicia decide hacer esas mutaciones supuestamente interpretativas en relación con los artículos que establecen su competencia, pues prácticamente pues estamos en un estado que no es de derecho, estamos en un absolutismo, estamos en una tiranía de los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Y aquí una pregunta, ¿quién nos defiende de las violaciones de derechos humanos cometidas por la Suprema Corte de Justicia? Y si crees que lo que estoy diciendo es exagerado, a ver, pongamos un escenario. Ya hemos visto cómo supuestamente interpreta la Suprema Corte de Justicia esto del control difuso. Y ya vimos que el control difuso, pues sí, claramente está establecido en el artículo 133, pero la Corte ha dicho que no lo autoriza. Vamos a hacer alguna sustitución de algunas palabras para que veamos cómo se pondría ese escenario. Cambiemos esa parte de control difuso y pongamos derechos humanos. Y ahora en lugar de poner que no los autoriza, pongamos que no los establecen los primeros artículos de la Constitución. Imaginen que la Suprema Corte de Justicia haya sacado un criterio de esta naturaleza. Y todavía le va a agregar, porque va a decir, no, los derechos humanos no los establecen los primeros 29 artículos de la Constitución por tratarse de normas programáticas y meras aspiraciones revolucionarias. Y esto no es algo alejado de la realidad, ya lo hemos visto en estas críticas al diplomado. En el Poder Judicial sí está presente esa idea de que antes de 1995 no teníamos una constitución vinculante y obligatoria. Entonces, mucho cuidado con esas supuestas interpretaciones que hace el Poder Judicial.